Listo. A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con Carlos Villarreal. Con él habíamos convocadonos para esta mañana a analizar las estadísticas nacionales del COVID-19, ahora que existe la presión ciudadana, pues, por el tema de volver al trabajo, ¿no? Existe realmente una presión a nivel nacional, eso se lo advierte claramente, ¿no? Pero, Carlos, yo quisiera en tu condición de economista y de hombre bien informado también que nos des una apreciación de lo que acaba de anunciar el presidente de la República, que ya fue, pues, anunciado por esta radioestación. Te cuento, hay información que hemos recibido y, pues, con esto te doy la bienvenida. Buenos días, Carlos. Qué gusto volver a saludarte y ahora también verte, pues. Buenos días, Salomón. Buenos días a todos los amigos de tu prestigiosa emisora. Bueno, yo, a decir verdad, esperaba algo como esto. El gobierno, por la situación muy dramática económicamente de este país y casi las economías globales están pasando por crisis de tal magnitud que no habían sucedido ni siquiera en el crack de 1929. Esta es una crisis realmente que está superando los parámetros históricos. Ahora, sí, yo creo que por algún lado hay que empezar. El tema del desempleo es uno de los indicios de la gran crisis. Habla de 128,000, me parece, de los que ya han perdido. Las proyecciones aún son más críticas. Se presume que se podría llegar a perder en los próximos meses, inclusive por efecto de la recesión, una cantidad que superaría el 500,000 de puestos de trabajo de los que había antes de la pandemia. Si a eso le sumamos los que ya existían como tasa de desempleo y subempleo que llegaba al 60% de la población económicamente activa. Entonces eso configura un panorama realmente difícil. Ahora, en esas condiciones y con la caída de ingresos de tal magnitud que básicamente coloca al gobierno a tratar de vivir con el 30% de lo que había presupuestado, se explica la urgencia que este gobierno, cualquier gobierno, en este caso yo no voy a personalizar uno en particular, sino cualquier gobierno en estas circunstancias debía adoptar y debe adoptar medidas de esta magnitud. Ahora, el hecho es de que sigue siendo insuficiente. El tamaño del problema económico es mucho mayor. Tenemos desde temas pendientes como una enorme deuda que se va a renegociar, se está renegociando. Tenemos el problema de que la economía privada no tiene los recursos suficientes para reactivarse. Tenemos el reto de ver cómo comenzamos no solamente a buscar opciones para equilibrar las finanzas públicas, como es el objetivo grueso del paquete que acaba de ser anunciado, sino también cómo atendemos las necesidades sociales. Sobre todo la prioridad es empleo. Y ahí es un reto complicado porque supongamos, este es un escenario y unos cálculos muy gruesos y muy preliminares. Supongamos que la cifra global finalmente llega a los 500,000 puestos abajo perdidos. Nos concentramos solo en eso, sin tomar en cuenta todo el desempleo que ya teníamos previamente. Y calculamos cuál es el esfuerzo que socialmente debemos hacer. Ahora, tomemos como referencia algunos parámetros. Supongamos que yo leí hace un par de años que crear un puesto de trabajo formal requiere algo así como $35,000. Si tomamos en cuenta que queremos recuperar los 500,000 puestos de trabajo, eso significa que en un periodo casi inmediato necesitamos invertir en la economía cerca de un poco más de 17,000 millones
de dólares. Eso es mucho más de lo que el Estado va a recibir. Eso equivale exactamente igual lo que el Ecuador tiene que pagar solamente por servicios de la deuda desde los próximos, en los siguientes 8 años, 8 o 10 años. Entonces eso nos da una dimensión de que las cifras de el impacto económico y las cifras del costo de reposición van a exigir o están exigiendo medidas como las que ha empezado a ser anunciadas. Y pienso que es por el lado que este y cualquier gobierno tenía que Ujú. enfrentar. Pero, por ejemplo, en lo que nosotros nos hemos centrado es, Carlos, en el precio de los combustibles. Ahora se rebajan 10 centavos porque el precio del combustible está alrededor de $20, ¿no? El barril de petróleo. Si el precio del barril de petróleo sube a 50 a $60, el precio del combustible subirá más o menos también, decíamos, a los niveles que en octubre propuso el gobierno, es decir, a 2,25, qué sé yo, podría ser el precio del combustible, de la gasolina extra. Es decir, esto de la flotación del precio de los combustibles, pues viene a ser lo que el gobierno no pudo hacer en octubre, lo hace ahora en tiempos de pandemia, con la situación de que el precio está abajo del petróleo, Carlos. Por favor. Exactamente. Yo estoy presumiendo que el gobierno está calculando que, y yo también me inclino a pensar que así es, que el precio del petróleo se va a mantener deprimido por un largo periodo. Eso, unos con mucho optimismo, hay analistas que prevén que podría llegar, según el marcador Brent, el inglés, a 40, $45. Eso es mucho menos de lo que significa la necesidad de subsidiar, digamos. Bueno, no mucho menos. Uh-huh. Con ese parámetro de precios para el próximo año o 2 años, el gobierno no se verá forzado a hacer grandes erogaciones o quizá ninguna erogación en lo que tiene que ver con subsidios al combustible. Entonces yo creo que está calculando más bien en que la flotación la pone porque finalmente no creo que le vaya a costar al gobierno tener que subsidiar al menos por el periodo que he mencionado. Ajá, entonces, pero de hecho se pone a fluctuar el precio y lo mismo del diésel, ¿no? Condicionado al incremento del precio del barril de petróleo. Hay 13,000 despidos de frente, ¿no? Lo que ha propuesto el régimen y pues también una reducción de los sueldos, pues, Carlos, al decir que se rebajan las horas de trabajo. Bueno, sí, mira, verás, este es un tema un poco difícil tratarlo con neutralidad cuando los afectados son miles, miles de hogares. Sin embargo, en una situación de crisis, las medidas tienden a ser dramáticas aquí y en cualquier parte. Así es, así es. Lamentablemente, este no es consuelo, pero se trata de ver con objetividad hechos que no nos gustan, pero hay que analizarlos de la manera como se los está mirando. La pérdida de los puestos de trabajo del sector público responden a un hecho simple: el sector público no tiene con qué pagar. Uh-huh. Y en este momento, si queremos poner un ejemplo gráfico, el sector público que tiene la obligación de hacer inversión o de hacer redistribución de la riqueza de una sociedad a una sociedad, está más o menos como una tienda, un gran supermercado. Podría estar lleno de tenderos con las estanterías vacías. En este momento tiene una cantidad de funcionarios que ya no están cumpliendo un papel y sobre todo no se puede pagar. Realísticamente no se puede pagar. Eso no es un consuelo, por supuesto, pero esa me parece que es el punto de partida para analizar por qué esta Claro, reducción. toca. Esa es la cosa. Toca, toca. Toca. A ver, Carlos, muchas gracias, pues, este temita. Y ahora vamos al otro tema, el tema de las estadísticas de la pandemia. A los amigos oyentes les comunicamos que
pues esta información la ubicarán en ninaradiofm.com después de algunos minutos y también con el video correspondiente. Está saliendo en excelente calidad, te cuento, Carlos. A ver, lo de la pandemia, ¿cómo podemos analizarlo en este momento? Las estadísticas brindadas por ti desde cuando comenzó y que parecían dramáticas, tal parece que tienen también un cumplimiento poco más o menos estricto. Es decir, lo que nos parecía exagerado, hoy ya no nos parece muy exagerado, pero sin embargo sigue siendo preocupante la cosa. Y ahora, ¿cómo ver, por ejemplo, esta presión ciudadana que está solicitando el salir del semáforo rojo al semáforo amarillo, por favor? A ver, vamos a ver, varias partes tiene tu interrogante. La primera, ¿cómo va la tendencia? Sí, la tendencia, según las cifras oficiales, nos indican que están funcionando como originalmente se estaba previendo, un crecimiento muy rápido con una ligera decrecimiento y en algún momento tiene que comenzar, al menos en esta primera ola, tiene que comenzar a decaer. Aparentemente, según los cálculos, según las proyecciones, siguiendo esta curva, esta ecuación, aproximadamente 35 días tendremos ya un crecimiento, la curva que comenzaría a descender. En este momento, sí, las cifras que originalmente se pronosticaban de que iban a aproximarse al millón de personas o de casos contagiados, a mí personalmente también me daba temor de comentarlo, pero si tomamos en cuenta cómo las cifras se han dado, sí, ese es más o menos lo que parece ser que en este momento ya está sucediendo. Y eso lo corroboró el ministro de Salud cuando, me parece que ayer o anteayer, anunció que ellos ya sabían hace unas 3 semanas, sus propios estudios ya habían mencionado para el caso de Quito, solamente para Quito, que ya preveían, según sus cálculos, un contagio del 22% de los quiteños a que ya han pasado por eso. Eso significa solamente que en Quito ya 440,000 personas ya han pasado por ese contagio. Es decir, las cifras de contagio parece que se están más o menos aproximando a lo que en efecto originalmente los modelos pronosticaban. Lo que preocupa de esto es la tasa de letalidad es alta. Uh-huh. Estamos si bien los promedios nacionales aparentemente se asemejan a los promedios globales, por ejemplo, 4.69 para los casos confirmados, si sumamos la estimación de la letalidad con los casos probables, estamos hablando de 4.65 promedio desde que comenzamos. Pero lo que asusta es de que los últimos días, últimas 2 semanas, esas tasas van pasando límites que ya, por ejemplo, en los últimos 3 días superaron el 13% para el caso de confirmados más no confirmados y superaron el 8% de letalidad para los casos exclusivamente confirmados. Entonces, ese es un asunto más o menos crítico respecto a cómo está evolucionando la tendencia. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, es la presión de la economía. Sí, aquí hay, históricamente, las pandemias han terminado de 2 maneras. La una ha sido por estrategias biológicas o porque ha habido una vacuna o porque se ha producido la llamada inmunidad del rebaño, y la otra por causas sociales, es decir, cuando la sociedad dijo, ya basta, me cansé de estar encerrado y comienza a perderle el miedo. Y la segunda es cuando la propia necesidad induce. Ese es un riesgo social que en estados como el actual se está dando.
Yo personalmente creo que esta presión va a llegar a simplemente una el color del semáforo lo va a poner la sociedad más que los gobiernos. Ujú. Y entonces tenemos eso, ¿no? Que aquí en Pastaza, por ejemplo, la próxima semana tendremos ya el semáforo en amarillo, ¿no? Bueno, ¿cómo? Pero verle eso objetivamente significa que la teoría del rebaño también un poco se va cumpliendo. Y no sé si tú tienes alguna estadística, Carlos, si tú tienes alguna estadística, digo, de el tema de Pastaza, este desniveles en las cifras que tiene el régimen, ¿no? El COE nacional dice unas cifras, mientras que el COE provincial dice, perdón, el Ministerio de Salud aquí dice otras cifras y eso también crea incertidumbre y a veces las matemáticas ya no coinciden tanto con la realidad objetiva y práctica, Carlos. Bueno, sí, hay una cosa que en el caso nuestro que hemos estado siguiendo diariamente toda la información. Sí, notamos que si ha habido un problema, inclusive para la planificación, para la modelación, para la proyección, para el diseño de políticas públicas, es que el levantamiento, la difusión de información ha dejado mucho que desear. Eh, Varios días simplemente se ha perdido la información, se han creado gaps, hay contradicciones en cuanto a la emisión de información. Por supuesto, hay una información que no refleja los hechos, pero sin embargo, a partir de la información que se tiene, es la que al menos el gobierno, o se puede hacer como en este caso en forma independiente, es lo que tenemos para hacer los cálculos. Pero sí, difícilmente confiar en la exactitud de esta información. Y Y ahora, Carlos, no sé, con las informaciones que tenemos, con la realidad que difiere también de la práctica que debería ejecutarse, pues la presión social, como estamos analizando, pues eso, por ejemplo, en Pastaza te consulto, significará que la curva se dispare un poco antes de aplanarse, antes de volver a bajar, por favor. bueno, a ver, apliquemos a Pastaza el promedio nacional, Así es. apliquémoslo. Entonces, según esa proyección, para Pastaza tendríamos, calculando desde esta fecha, 10, 20, 30, 40, 40, a ver, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 días estimativamente que la curva comenzaría a descender. Ujú. Ahora, eso quiere decir que va a haber un periodo, hay dos hechos que se presentan, que va a haber un periodo es que no van a desaparecer los casos, sino que va a ir descendiendo, pero mientras no haya una vacuna, siempre estamos frente a la posibilidad de que en el transcurso del descenso otra vez se produzca una nueva ola. Y el hecho el hecho se puede explicar o se puede intuir teniendo presente que con la caída y con el aflojamiento de las medidas de control hay una mayor liberación, hay un mayor flujo de contacto, hay una mayor exposición precisamente por el sentimiento de confianza. Ujú. Ahora, ese sentimiento de confianza también puede ser un peligro para nuevamente activar, porque el virus simplemente sigue en el entorno. Latente, simplemente Entonces, latente, ¿no? el cómo vamos a salir en este momento es una incertidumbre de cómo están funcionando y cómo pueden funcionar las medidas que están tomándose. Ujú. Y todo depende en este momento, si queremos ser objetivos, esto se acabará cuando tengamos una vacuna. Eso es en la práctica. No sé, compañero Salvador, si usted tiene alguna consulta para Carlos Villarreal, por favor, le daríamos del paso. Ya, entonces, Carlos, te agradezco infinitamente por habernos atendido en este nuevo día y pues
hemos probado las nuevas tecnologías, estamos haciéndolo, estamos al aire con la entrevista esta, pero también pronto tendremos en ninaradiofm.com el video que lo estamos produciendo. Amigos oyentes, esto es una transmisión de Nina Radio, El Poder de la Verdad. Gracias, Carlos, y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Sada. Sí.